años. Es importante mencionar esto porque estas experiencias, al igual que cualquier tipo de estresor, porque no queda solo en estas experiencias, por ejemplo, una enfermedad en un niño, ¿sí?, que genere cuadros de fiebre sostenidas, una operación, ¿sí?, que sea muy cruenta, un cuadro alérgico a repetición, el uso de corticoides por tiempos prolongados, por ejemplo, en niños que tienen cuadros asmáticos u otro tipo de situaciones, también van a generar efectos en este cambio, en esta neuromodulación. Esto va a tener alteraciones en el neurodesarrollo del niño, que van a expresarse en cambios en relación a lo que es el deterioro social, emocional o cognitivo por las variantes que vamos a ver un poco más adelante para poder entender cómo esta pandemia nos está afectando y qué tiene que ver esto que se conoce como trastorno de estrés postraumático y que no queda solo como eso, sino que implica muchas variantes y muchas patologías más. En ese sentido, estas personas, por ejemplo, van a adoptar comportamientos riesgosos para poder sobrellevar este tipo de desbalance, este cambio que tienen, lo cual en una edad adulta va a conllevar a desarrollo de enfermedades, algún tipo de discapacidad o problemas sociales, incluso conllevando a lo que es una muerte temprana, no solo por el riesgo que van a asumir estas personas, sino porque a nivel molecular este tipo de cambios van a generar incluso alteraciones teloméricas, que es el telómero. El telómero es una parte de los cromosomas que se encargan de ver cuántas veces se van a replicar las células. Y en otras palabras, es la que habla de nuestra esperanza de vida. Este tipo de cambios que se dan en las personas por eventos estresantes pueden generar acortamiento telomérico y disminuir la esperanza de vida de una persona hasta en 20 años. Esto es muy importante, puesto que va a repercutir a la larga en lo que viene a ser la PEA y la población económicamente activa y la productividad de un país, y eso económicamente nos afecta a todos. En este sentido, por ejemplo, cuando hablamos de neurodesarrollo, hay muchas partes que se van a desarrollar en determinados momentos. Cuando hablaba hace un momento de que el encéfalo necesita mielinizarse para que se pueda funcionar de una manera adecuada, esta mielinización, este proceso que hace que las neuronas empiecen a funcionar de una manera adecuada, no se da de manera homogénea en todo el cerebro. Se da en determinadas zonas, en determinados momentos de la vida, en determinado intervalo. ¿Eso qué quiere decir? Que determinada situación que una persona viva, si digamos es agredida físicamente, o es agredida verbalmente, o es abandonada, ¿sí?, o sufre de alguna enfermedad, o es operada, o usa un medicamento, digamos, por tipo corticoide por bastante tiempo, a determinada edad va a generar un cambio específico que nosotros podemos identificar probablemente cuando la persona sea adulta. No de una manera categórica, porque sería muy difícil, pero sí más o menos nos va a dar un indicio de cierta sintomatología que esta persona puede tener. Por ejemplo, el hipocampo que les mencionaba al principio, esta parte que funciona como una especie de control remoto para poder evocar nuestras memorias, ¿sí?, se desarrolla de una manera muy marcada entre los 2 hasta los 6 años. Con un pico más o menos a los 4 años. ¿Eso qué quiere decir? Que cualquier situación que yo pase en ese intervalo de edades va a modificar el desarrollo de mi hipocampo. No significa que la modificación sea mala, pero sí va a generar un cambio. ¿Este cambio qué va a causar? Que, por ejemplo, algunas personas cuando evoquen algún tipo de recuerdo, se les sea más difícil evocar ciertos tipos de recuerdos, sobre todo recuerdos que les causen molestias. Muchas veces uno tiene problemas para recordar ciertas cosas, pero digamos si el evento estresor es muy fuerte o la violencia que sufre esta persona es demasiada, va a tener la facilidad de olvidarse las cosas, va a estar como que más distraída. Y vamos a tener niños con la facilidad de distraerse. No van a poder captar muchas cosas porque van a estar en otro lugar, por así decirlo. Porque es una forma con la cual la persona se ha adaptado para tolerar esa situación que está viviendo. Es una adaptación en ese momento, que cuando digamos sea un adulto que tenga que hacer un trabajo de 6 horas, va a estar distraído y disperso por momentos. Y en ese momento esa adaptación que, por ejemplo, como niño le servía para tolerar el entorno difícil que estaba viviendo, se convierte en una desadaptación que complica su funcionamiento. Por ejemplo, la amígdala, que es una de las partes importantes que vamos a hablar dentro de esta sesión, está muy relacionada con lo que es el manejo del miedo, la respuesta a situaciones difíciles. Esta se desarrolla entre más o menos los 9 a los 12 años, con un pico entre los 10 a los 11. Si nos pasan situaciones muy estresantes en ese momento, a diferencia del resto del cerebro, que cuando ocurre una situación se hace más pequeño, la amígdala se hace más grande. ¿Por qué se hace más grande? Porque la amígdala nos ayuda a responder a situaciones estresantes. Y si yo tengo una situación estresante, por más mínima que sea,
Necesito una amígdala que pueda responderla de una manera pronta. Si tengo una amígdala más grande, voy a responder más rápido. ¿Cuál es el problema? Que las respuestas de la amígdala son instintivas. ¿Qué quiere decir? Que voy a responder con ira o con miedo, pero muy rápido. Si me dicen algo que yo en mi cerebro interprete que sea feo, voy a responder rápido. Y por eso algunas personas que han tenido problemas a esta edad de las que hemos estado mencionando, van a irse de boca a veces en alguna discusión o van a ser muy presurosos al resolver cierto tipo de situación y no vamos a tener el tiempo de analizar lo que está pasando. La última parte, por ejemplo, dentro de esta lámina es la corteza prefrontal, o sea, toda esta estructura de aquí adelante, que tiene la función de que nosotros podamos tomar decisiones y tengamos una voluntad adecuada para realizar nuestras cosas, entre otras funciones importantes que realiza. ¿Por qué es importante mencionar esta? Porque esta se desarrolla durante nuestra adolescencia. Y muchas veces es uno de los periodos más difíciles que nosotros tenemos. En ese sentido, este desarrollo, por ejemplo, de la corteza prefrontal, cuando es anómalo, vamos a tener dificultades para tomar decisiones muchas veces, o vamos a tener fenómenos de procrastinación. Vamos a dejar todo para el final y bajo estrés vamos a funcionar. Como les menciono, son fenómenos que sirven para adaptarnos en ese momento, pero que con el tiempo en algunos casos pueden ser maladaptativos o no ayudarnos a lo que tenemos que hacer. ¿Podemos nosotros, posterior a esto, adaptarnos y manejarlo de una manera adecuada? Es muy cierto, sí podemos, ¿sí? Pero también cuando nosotros nos enfrentamos a este tipo de situaciones, por ejemplo, regresando a lo que eran los ACE, estas cosas que mencioné de abusos, negligencias y hogares disfuncionales, eran 10 ítems. Cuando nosotros tenemos más de 4 de estos ítems, la probabilidad de que nosotros a la larga nos enfermemos de otro tipo de cosas aumenta de manera exponencial. Por ejemplo, el riesgo de enfermedad pulmonar y tabaquismo se incrementa en un 3%, en 3 veces más. Problemas de alcoholismo en 8 veces más. Problemas, por ejemplo, relacionados incluso a problemas laborales y financieros hasta 3 veces. Pero ustedes mencionarán por qué puede incrementarse la enfermedad pulmonar, por qué puede incrementarse el tabaquismo y esto si son situaciones estresantes. Porque nosotros no funcionamos como entes separados. El funcionamiento cerebral está relacionado con la homeostasis general de nuestro cuerpo. Nosotros no funcionamos solo en una parte, en un sector, funcionamos como un conjunto. Dentro de este tipo de situaciones, por ejemplo, el estar expuesto a este tipo de situaciones estresantes de manera sostenida facilita el riesgo de enfermedades crónicas que nosotros podemos desarrollar con mucha más facilidad si nos exponemos a situaciones estresantes muy intensas, como por ejemplo lo que estamos viendo ahora. En ese sentido, el sedentarismo es una de las cosas más fáciles de aparecer cuando nosotros tenemos este tipo de antecedentes en situaciones de estrés sostenido. El tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de sustancias también se incrementa de manera exponencial ante este tipo de situaciones e incluso el desempleo. Por otro lado, en relación a lo que son enfermedades ya duraderas o que nos ponen en más riesgo, el desarrollo de obesidad en personas con antecedentes de situaciones difíciles en la infancia, ¿sí? Es mucho más factible, es más fácil que subamos de peso. ¿Por qué motivo? Se lo voy a explicar en un momento. Igual que el desarrollo de diabetes, hipertensión o cardiopatías, cáncer, accidentes cerebrovasculares, enfermedades pulmonares, osteoporosis, incluso el incremento en lo que eran suicidios que mencionabas hace un momento y enfermedades de transmisión sexual también. ¿Pero por qué se da esto? Normalmente nosotros tenemos un funcionamiento habitual. Nosotros, a diferencia de otros animales, permanecemos despiertos de noche, pero únicamente porque como seres humanos logramos controlar la luz, o sea, el fuego, ¿sí? Y por eso nuestros hogares, al tener luz, hace que permanezcamos despiertos. Normalmente nosotros no deberíamos estar despiertos porque somos animales diurnos. Estamos hechos para vivir de día, no de noche. No, algunas personas pueden trabajar de noche, sí, pero por las modificaciones que nosotros hemos hecho con todos los años de evolución que nosotros tenemos como especie. Pero de todas maneras, eso va a alterar el funcionamiento normal que nosotros tenemos. Dentro de nuestro cuerpo existe una especie de reloj gigante que está manejado y se conoce como ciclo circadiano. El ciclo circadiano, ¿qué hace? Que cuando el sol sale, nuestras hormonas se empiezan a incrementar para que podamos funcionar. ¿Qué hormonas se incrementan para que funcionamos? Generalmente el cortisol, que hace que tú te despiertes, que tengas ganas de hacer cosas en la mañana, que te dé apetito, que vayas y trabajes y no te canses. Y cuando el sol empieza a menguar, esta energía baja y empieza a aumentar una hormona que se llama melatonina, y nosotros empezamos a tener sueño, a querer descansar, dormimos y nuestro cerebro hace todos los procesos de
asimilación de información que hemos tenido durante el día y nuestras células hacen ese recambio por daño celular que tenemos por contactos, por roces o por envejecimiento de las células y se renueva para que al día siguiente podamos seguir laborando. Ese es el funcionamiento normal de un ciclo circadiano, que está normado por cortisol y por melatonina en un proceso normal. Pero ¿qué pasa cuando estamos bajo estrés? Cuando estamos bajo estrés, el cortisol se va a incrementar de una manera exponencial. ¿Por qué? Porque el cortisol hace que yo funcione, que yo esté despierto. Y si yo estoy bajo estrés, si yo estoy en peligro, ¿sería normal que yo pueda dormir? Lo ideal sería que no, porque me puedo morir. ¿Por qué? Este funcionamiento de me puedo morir es un proceso básico de todo animal porque es un instinto, es un proceso instintivo. Nosotros somos mamíferos, somos animales. La única diferencia es que nosotros, al evolucionar, complejizamos nuestra sociedad. Pero el funcionamiento básico y basal que lo tenemos en nuestro cerebro todavía está, sí. Se conoce dentro de este funcionamiento como parte de lo que viene a ser la base del cerebro, la parte del bulbo y el sistema límbico que nos ayudan a procesar este miedo. Y en ese sentido, nuestro cerebro procesa el miedo como si nosotros siguiéramos viviendo en la época de las cavernas. Sí, porque puede venir un animal y me puede matar. En ese sentido, evita que yo duerma. Por eso puede aparecer insomnio en situaciones de estrés. Una de las cosas más comunes dentro de esta pandemia, por ejemplo. Hace cambios a nivel de todo mi homeostasis. Todo mi cuerpo se modifica y mi forma de manejar las cosas cambia. En ese sentido, por ejemplo, hay una redistribución de lo que viene a ser el funcionamiento normal, por ejemplo, de mi cuerpo, y entramos en este modo que les mencionaba, este modo de sobrevivencia, por la activación de estas zonas cuando reconocen amenaza. Pero ¿de qué manera entramos en este modo de sobrevivencia y este tipo de amenazas que nosotros estamos viviendo? Por ejemplo, cuando el cuerpo empieza a reconocer una amenaza, tiene que responder a esta. Para que nosotros respondamos a esta, necesitamos mayor energía en las partes distales del cuerpo, en las piernas, en los brazos, en las manos, porque tenemos que escaparnos o tenemos que pelear, ¿sí? Para que yo pueda hacer esa redistribución de energía, yo tengo que hacer que los nutrientes lleguen ahí con mayor facilidad. ¿Cómo hago que los nutrientes lleguen con mayor facilidad? Hago que mi corazón lata muy rápido, ¿sí? Pero si mi corazón late muy rápido, por mucho tiempo vamos a gastar mucha energía. Entonces, ¿qué hace? Hace que los vasos sanguíneos, como nuestras arterias, se hagan más cortas, se hagan más pequeñas. Al hacerse más pequeñas, la presión aumenta y la sangre llega más rápido. Esto es un proceso normal para una situación de emergencia. Pero si yo estoy en esa situación por bastante tiempo, a la larga, ¿qué puedo generar? Daño endotelial y puedo generar un cuadro de presión elevada por mucho tiempo y se queda sostenida y hago una hipertensión arterial o hago un daño tisular en esa zona y puedo generar problemas en las válvulas, por ejemplo, de mis arterias o incluso de mis venas y eso genera a la larga una valvulopatía de alguna manera. ¿Eso, presión aumentada, va a hacer que el corazón se esfuerce más? Sí, y a la larga puede ser incluso que crezca o que tenga problemas en lo que es manejo de su ritmo y va a generar alguna cardiopatía. El aumento de esto puede generar que mi pulmón tenga que acumular más sangre, sí, también, y a la larga puede generar una neumopatía por este tipo de procesos. Así como la sangre tiene que movilizarse, por ejemplo, también tienen que movilizarse recursos como energía. Nosotros como energía en nuestro cuerpo usamos una sustancia que se llama ATP. El ATP es una sustancia que se da por el procesamiento de la glucosa. O sea, todo lo que nosotros comemos termina siendo glucosa. La glucosa se procesa y se vuelve eso.